Para hacer la grabación. Bueno, entonces retomemos lo que estábamos viendo el día de ayer. Entonces, el día de ayer empezamos con el tema de las estrategias de control en las personas y definimos que son estrategias de intervención que se hacen directamente sobre las personas a fin de evitar, minimizar o eliminar su vulnerabilidad al riesgo. Pues, ¿a qué tipo de riesgo? Pues al riesgo químico por plaguicidas y básicamente dentro de este control hay que verificar la efectividad de este tipo de estrategias. Entonces ayer les mencionaba, este es una imagen de una fumigación en un cultivo de fresa y podemos ver cómo se trabaja de manera alineando en el momento de la fumigación con el ánimo de garantizar, en este caso, los mismos volúmenes de aplicación y que las dosis correspondan a las que hemos planteado. Bueno, entonces dentro de este conjunto de estrategias habíamos anotado que habían 6. La primera es básicamente tener identificada la población objeto del programa. La segunda, tener definido el perfil ocupacional del personal que haría el proceso de aplicación. La tercera es establecer periodos de rotación del personal que genera o que realiza la aplicación. Cuarto, practicar exámenes médicos y de laboratorio. Quinto, tener programas de capacitación al personal. Y como sexta y última, está la obligatoriedad de dotar de elementos de protección personal, EPP, a las personas que realizan el trabajo de fumigación o que están en contacto con los plaguicidas. Bueno, damos la bienvenida a Lady. Si hay alguna inquietud, no duden en preguntar. Bueno, entonces miremos la primera de las estrategias. Habíamos dicho que la primera de las estrategias es definir la población objetivo del programa. Entonces, se recomienda que toda empresa debe tener incluido dentro de un programa de manejo y seguro de plaguicidas a quienes, a todas estas personas que tienen contacto con los plaguicidas. ¿Quiénes son ellos? Almacenistas, supervisores de aplicación, auxiliares o bomberos, los aplicadores, por supuesto, indistintamente de cómo sea la aplicación, ¿sí? Si es fumigación, aspersión, dredge, en inmersión de ramos de post cosecha o desinfección de material de propagación, esto pues para el caso de la gente que trabaja en las flores, en aplicación de herbicidas, en aplicación manual de productos sólidos o en espolvoreo. Entonces, en general, todas las personas que pueden llegar a tener contacto con los plaguicidas deben estar dentro de un plan, dentro de un programa de manejo seguro de plaguicidas. Yo les decía que en este punto yo también sugiero que hagan parte las personas que realizan el MIPE con el objeto de que entiendan pues la importancia de su labor. Sobre el perfil ocupacional de las personas que manipulan plaguicidas, que es la segunda de las estrategias, entonces existe una legislación aplicable que básicamente se basa en la Guía de Atención Integral en Salud Ocupacional, basada en la evidencia denominada GATIZO, que es una norma expedida o es una guía expedida por el Ministerio de la Protección Social. Esto fue para el año 2008. Y en particular, cuando uno revisa todo lo que es estas guías de atención integral en salud ocupacional, encuentra que hay de diferentes ámbitos. En el caso concreto del manejo de plaguicidas, la que se recomienda es esta guía, denominada Guía de Atención Integral en Salud Ocupacional, basada en la evidencia para trabajadores expuestos a plaguicidas inhibidores de la colinesterasa, que son básicamente, o que es una inhibición producida básicamente por el uso de organofosforados, ¿sí? Organofosforados y carbamatos. Entonces, esta es una presentación de la guía, que es la que se considera para el momento de la aplicación de agroquímicos o para seguir como mecanismo de control para quienes aplican agroquímicos. Sobre cómo se implementa el tema de la segunda estrategia relacionada con el perfil ocupacional. Entonces, básicamente se recomienda que debe haber una vigilancia
sobre los trabajadores que están expuestos a plaguicidas y se deben tener en cuenta ciertos factores particulares que en últimas podrían estar incrementando el riesgo de desarrollar efectos adversos para la salud. ¿Qué tipo de factores son estos? Básicamente los relacionados con el género y la edad, con el estado de salud y con el nivel cultural. Ayer en el diálogo mencionábamos que pues en ocasiones e infortunadamente en algunos casos las empresas no tienen este tipo de precauciones y en últimas pues desafortunadamente hablábamos de algunos casos negativos en el sentido de, de saber de casos de gente que se había expuesto y que hoy por hoy pues desafortunadamente no goza de las mejores condiciones de salud. Y hablábamos pues finalmente también ayer que pues el único camino que nos queda a nosotros como profesionales es definitivamente evitar que estas situaciones adversas en la salud de una persona se den. Yo en lo personal, cada vez que hago este tipo de trabajos, de charlas y de formación al interior de las empresas de flores, les recomiendo finalmente al trabajador, al aplicador, pues, que él seguramente será tenido en cuenta en la empresa como un gran operario, pero que al momento que infortunadamente no cuente con su salud, pues seguro que no le arman ni no le toman, no le arman un busto ni le ponen una fotografía a la entrada de la empresa. Entonces es un tema de decir que si bien el trabajo es importante, en este caso la salud lo es mucho más. Y como les decía, pues no he podido como encontrar, yo creería que ese trabajo falta por desarrollarse. Un trabajo donde se manejen unas ciertas cifras estadísticas relacionadas con intoxicaciones y daños ocasionados por el manejo indebido de este tipo de sustancias. Entonces, pues como les digo, ya no nos queda sino como profesionales buscar que en general las personas que tienen que hacer esta labor, que pues es una labor pesada, entiendan que finalmente están exponiendo su vida, su futuro y las condiciones futuras de su supervivencia, si eventualmente no se da un buen manejo de este tipo de productos. Bueno, entonces, en cuanto a esas consideraciones que hay que tener en lo relacionado con el perfil ocupacional, entonces, en cuanto al género y la edad, la norma recomienda lo siguiente: el manejo, la manipulación y la aplicación de este tipo de sustancias debe siempre asignársele a personal masculino. ¿Sí? Por lo que puede significar finalmente también el daño para las mujeres en cuanto pues además del tema de salud, lo que podría significar en el caso de su sistema reproductivo o daños eventualmente a algún tipo de, pues en el caso de algún embarazo y este tipo de cosas. Igual, pues si los hombres no tienen las precauciones, pues una de las consideraciones es que buena parte de la absorción de este tipo de productos se da por el escroto. Entonces, allí se les recomienda mucho a los operarios, pues precisamente la protección, por lo que puede derivar de una mala, pues un mal uso de implementos o un no uso de implementos de protección. Se recomienda también que la edad mínima para aplicar debe ser de 18 años y se sugiere que las personas que aplican no excedan los 55 años de edad. Esto como recomendación en cuanto a género y edad. Sobre el estado de salud de las personas que aplican, entonces se debe buscar que las personas que van a aplicar no presenten problemas en la piel y que se encuentren en condiciones nutricionales y metabólicas adecuadas. La estatura recomendable es de 1.60 metros. Esto sí dependiendo, pues en este caso de la flor, pues en particular de la altura de las flores. Y el peso aproximado mínimo que debe tener es de 60 kilogramos. También se sugiere que quienes apliquen sean personas que cuenten con educación secundaria completa y el personal que aplique debe, por norma, haber recibido capacitación en manejo seguro de plaguicidas por parte de la entidad competente, que en este caso es el SENA. ¿Sí? Entonces, este tipo de cursos se llevan a las empresas porque en el momento de hacerle una verificación finalmente de cumplimiento, las oficinas encargadas, que son básicamente las que llevan todo el tema de
lo que es los programas de seguridad y salud en el trabajo, deben entonces contar en sus carpetas o en la carpeta de los aplicadores o de las personas que tienen en contacto con las sustancias estas certificaciones SENA. Dentro de esto, pues generalmente lo que se tiene es que tengan una vigencia después de haberlas tomado de cerca de un año, pero se deben estar haciendo actualizaciones por parte de las personas que han tomado los cursos. Ya si no se las dicta el SENA, pero si tiene una certificación previa, la empresa puede programar jornadas de formación con el objeto de estar actualizando al personal encargado. Bueno, veamos la tercera de las estrategias relacionada con los periodos de rotación del personal. En cuanto a esta estrategia, no existe una legislación que establezca cada cuánto debe rotarse el personal, sino que ha venido básicamente decidiéndose sobre la base de lo conveniente y eventualmente se deja un poco de lado el tema del que lo que realmente interesa en esto de la rotación es evitar el máximo de prolongación del contacto posible. Entonces, dentro de esta estrategia, la estrategia debe ser entendida como una estrategia que conduzca hacia una menor exposición real a los productos. Por eso, actualmente la tendencia de las empresas es a conformar grupos especializados de aplicación de plaguicidas, compuestos básicamente por personal motivado, capacitado y entrenado, dotado de elementos de protección confortables, con seguimiento y controles médicos permanentes y con periodos mínimos de rotación que deben ir entre los 3 meses y máximo los 6 meses de permanencia en el proceso de aplicación. Y en general, todas estas personas pues, deben estar cumpliendo la serie de estrategias que hemos venido planteando. Entonces, cuando yo les mencionaba por qué eventualmente los 3 meses y los 6 meses, bueno, se ha seguido como estrategia, pero también tiene que ver con la durabilidad de los productos que básicamente se ha establecido en esas fechas. En alguna oportunidad hablábamos un poco acerca del tema de los filtros que se utilizaban en el tema de las, sí, de los respiradores. En ese caso, un filtro, yo les decía que un filtro de estos de carbón activado podría tener una durabilidad cercana a las 60 horas. Realmente mirando un poco la bibliografía, pues en el caso de 3M, que es como la empresa que maneja mejores propuestas en torno a este tema de la protección en cuanto a respiradores, un filtro de estos de carbón activado tiene una durabilidad cercana a las 40 horas. Entonces, y como recomendación está, pues, como les decía, que cada vez que se hace uso del mismo, entonces sea nuevamente devuelto a una bolsa, porque si el filtro se deja finalmente sin guardar, pues el taxímetro sigue marcando, ¿no? Entonces las horas siguen corriendo y se podría dar el deterioro del mismo o la pérdida de efectividad del mismo. Entonces, eso sobre los filtros y de lo que pude revisar no encontré ningún tipo de referencia en cuanto a que pudiesen ser reutilizables o limpiados, no. Cumplen sus 40 horas y ya. Igual pues está el tema de la máscara, ¿sí? Si ya llegan a mostrar daños, también es necesario, como en cualquier caso de los EPP, reemplazarla. Bueno, sobre estos de los periodos de rotación del personal, se deben manejar estos programas de rotación con el ánimo y pues el manejarlos pues debe también incluir programas de capacitación, de seguimiento, controles médicos y así como la programación y compra de los EPP. Todo esto debe estar incluido dentro de estos programas de rotación de personal. Bueno, vamos bien hasta ahí. ¿Cómo vamos? Con esas 3 primeras, creo que fueron las mismas que vimos ayer. Entonces estaba haciendo, era un repaso con el ánimo de ponernos todos en sintonía. ¿Es claro hasta ahí? Sí, sí, señor. Muy bien, listo. Es cualquier inquietud, no duden en preguntar. Ok, entonces vamos con la cuarta de las estrategias que se manejan las personas. La cuarta tiene que ver con la necesidad de practicar exámenes médicos y de laboratorio. Entonces, en cuanto a esta estrategia, sí hay una legislación que determina que efectivamente deben realizarse este tipo de exámenes médicos y de laboratorio. Entonces está un decreto del Ministerio de Salud, allí tal vez faltó,
quedó abajo, y los artículos 3.4, resolución 2346 del Ministerio de Protección Social. Adicionalmente, en el caso del estándar Flor Verde, también en su capítulo del MIPE 9.15, se determina la obligatoriedad y la necesidad de contar con esos exámenes médicos y de laboratorio. En cuanto a los exámenes médicos, ¿qué pautas de implementación nos sugieren? Primero, que el trabajador debe ser sometido a exámenes médicos que certifiquen su buen estado de salud y lo consideren apto para manipular o aplicar plaguicidas. Entonces, cuando se conforman estos grupos de gente motivada, gente preparada, gente dotada con los elementos adecuados, el primero de los momentos antes de entrar a los procesos de aplicación es garantizar que el trabajador haya cumplido con los exámenes médicos que demuestren pues, que se encuentra en buenas condiciones de salud. Como segunda pauta para la implementación, se tiene que los exámenes médicos deben practicarse tanto al ingreso como al egreso de los periodos o turnos de rotación definidos por la empresa, o antes si las circunstancias así lo ameritan. Entonces, como les decía, el grupo se conforma, debe contar con sus exámenes médicos, se entra al proceso de aplicación y después de que se ha surtido el proceso de aplicación, entonces se deben nuevamente generar los exámenes médicos o en el caso eventual que llegue a presentarse alguna situación anómala, pues se podría pensar en realizarlo nuevamente. Bueno, ¿cuál es el alcance de estos exámenes? Básicamente, la valoración médica debe centrarse en la identificación de posibles signos y síntomas de los siguientes sistemas o en los siguientes sistemas. Entonces, en el neurológico se debe identificar si existen cefaleas, mareos, temblores, síncope, nerviosismo, parestesias, trastornos del sueño, cambios de carácter. En el dermatológico se debe hacer pruebas de sudoración, dermatitis, o si existe sudoración excesiva, dermatitis, o erupciones cutáneas, o prurito, que es una especie de comezón, ¿sí?, que se da en la piel. En lo respiratorio, se debe verificar que el examen, si hay presencia de tos, disnea, dolor torácico, sibilancias, roncus, expectoración. En cuanto a otro tipo de consideraciones que se deben tener en los exámenes médicos, entonces está el establecer si hay visión borrosa, palpitaciones, astenia, dolor abdominal, diarrea y vómito. Bueno, entonces esto ya lo hace el grupo de salud ocupacional, que básicamente entonces establece cuáles serían los alcances de esos exámenes médicos, que como les digo, deben buscar establecer si existe algún tipo de sintomatología relacionada con estos diferentes aspectos en los diferentes sistemas que les mencioné, el neurológico, el dermatológico, el respiratorio o en los otros sistemas. Entonces, sobre los exámenes de laboratorio, se tienen pues además los exámenes médicos. Entonces, básicamente la evolución de la industria de plaguicidas con productos específicos que sean menos tóxicos para la salud y el medio ambiente, generan, además de, pues, de la disminución en su uso, básicamente la disminución o lo que se ha buscado es la disminución del uso de productos organofosforados y carbamatos. Esto pues llevaría o conduce a la forma como se practican o se evalúan esas, sí, básicamente se busca o generaría que se reevaluaran cómo o cuáles son los alcances de las pruebas de laboratorio y más específicamente la prueba de acetilcolinesterasa, que actualmente se hace al personal que manipula o aplica plaguicidas. Cabe anotar que esta prueba solamente se practica en la medida que el personal haya utilizado productos con los ingredientes o con el ingrediente activo que les mencioné, ¿sí?, que sean carbamatos, ¿sí? Y el otro se me fue el otro. Esos son los que son inhibidores de la acetilcolinesterasa. Bueno, sobre los exámenes médicos, debe hacerse entonces, como mencionábamos, seguimiento a la acetilcolinesterasa, debe realizarse únicamente para este tipo de aplicadores que han utilizado productos organofosforados y o carbamatos. Si en la empresa no se aplican plaguicidas de estos grupos químicos, no es útil hacer este tipo de pruebas, o la prueba de acetilcolinesterasa, que es la que generalmente se realiza siempre y cuando, como les mencionaba, efectivamente se haga aplicación de este tipo de productos.
Bueno, entonces, dentro del cómo se realiza esta prueba, entonces se hace una muestra inicial donde se establecen estos niveles de acetilcolinesterasa presentes en el trabajador en ausencia de exposición a organofosforados o a carbamatos. Entonces, debe hacerse antes de la primera aplicación de los plaguicidas, como hemos venido mencionando, entonces dentro de ese primer grupo de exámenes de laboratorio. El resultado debe estar disponible en el momento de practicarse el examen médico de ingreso al periodo de rotación o turno de aplicación de plaguicidas. La muestra final debe hacerse como máximo 2 horas después de haber finalizado la última aplicación del carbamato y máximo 72 horas después de haber finalizado la última aplicación del órgano fosforado. Entonces, como nos damos cuenta, tampoco es en cualquier momento, ¿no? Entonces, si ha cesado la aplicación, debe tenerse en cuenta esta consideración para que el personal que ha aplicado se haga las pruebas respectivas. En el caso del carbamato, 2 horas después de haberlo aplicado, y en el caso del órgano fosforado, máximo 72 horas después de haberlo aplicado. El resultado de estas pruebas debe estar disponible en el momento de practicarse el examen médico de egreso del turno de aplicación de plaguicidas. Entonces, estas pruebas deben tomarse, como hemos mencionado, bajo esas características de tiempo y pues después o cuando haya terminado el turno ya pues deben contarse con la realización de las mismas. Bueno, también sobre este tema de los exámenes, Hay una señor. pregunta. ¿Los exámenes entonces deben hacer antes y después de la aplicación? Sí. Correcto, sí. Es decir, el Bueno, grupo debe hacerse los exámenes antes de entrar a los procesos de fumigación y posteriores al proceso de fumigación. Entonces, ese es el momento. No se pues en el intermedio no es oficioso, sí, pero y con la variable o con lo que mencionábamos en cuanto a que si manejamos órganos fosforados o carbamatos, debe adicionalmente hacerse el examen de acetilcolinesterasa. Pero es así, sí, antes y después, siguiendo esas recomendaciones. Bueno, entonces, en cuanto a los exámenes de laboratorio, también entonces podrían presentarse algún tipo de impactos debido a otros grupos químicos diferentes a los organofosforados o a los carbamatos, en cuyo caso pues es también bueno generar vigilancia sobre los efectos de esos otros plaguicidas. Sobre algunos de los procesos o sobre algunos, sí, lo que es efectos que podrían tener sobre algunos de los órganos o procesos fisiológicos. Se recomiendan practicar los siguientes exámenes, los cuales, aclaro, no son de carácter obligatorio. Entonces, como recomendación, dependiendo de los otros productos que se utilicen, es recomendable hacer exámenes en cuanto al cuadro hemático completo, la proteinemia, el parcial de orina, BUN o creatinina, TGP y PTT. Como mencionamos, no es de carácter obligatorio, pero sí pueden arrojar luces o pueden servir para el tema de vigilancia en cuanto a los efectos que pudieran generar otro tipo de sustancias o de plaguicidas, o de, básicamente, sí, de otro tipo de plaguicidas. Bueno, aquí nos vuelven a recomendar lo mismo, en el sentido de que solamente quienes hayan recibido capacitación deben ser las personas a las cuales se les dé estas labores de manipulación y aplicación de plaguicidas. La empresa debe disponer de certificados de capacitación en el uso y manejo de seguro de plaguicidas, básicamente impartida por el SENA, y o demostrar por escrito que se han adelantado trámites ante dicha entidad para obtenerla. Entonces, lo que les venía mencionando, al momento de tener, en el caso de las empresas de Flore, visitas de parte del ICA, deben contar en sus carpetas con las certificaciones que demuestren que el personal a cargo del tema de aplicación ha sido capacitado. Entonces, en el caso de las empresas, nosotros definíamos unos días de formación, unos días de trabajo, con el ánimo de impartir cerca de las 60 horas, donde hacíamos trabajo también de campo, donde hacíamos también en esas prácticas hacíamos el tema del control de la aplicación, del tema de la calibración y el tema también del uso adecuado de los CPPs.
y de esa manera pues ya posteriormente el mismo SENA enviaba a quienes hacían el tema de la revisión de pues una verificación y de esa manera entonces la empresa quedaba completamente certificada, por lo menos en cuanto a esas personas que han recibido formación. Profe, Señora, tengo una pregunta. sí señora. Si alguien, por ejemplo, no se actualiza con el SENA, digamos, hace el curso de no va a hacer el curso de las 60 horas, pero tiene la posibilidad de hacer algún examen con el SENA donde, o sea, él califique, haga el examen donde muestre que pues tiene todas las capacidades en el tema de plaguicidas. O sea, si alguien no lo Sí, hace, dice, no, sí, yo hago el examen. pues sí, te cuento que el SENA tiene otras funciones que ahorita se me da el nombre exactamente y produce una certificación, yo lo hacía a la par, es decir, yo los capacitaba y posteriormente iba a otro profesional que los certificaba, ¿sí? Es decir, pues uno produce un certificado, pero esta era una certificación como en una práctica laboral, ¿sí? Ya cuando ellos en campo demostraban finalmente tener las condiciones y también la producían para la empresa. Es como una certificación de competencias, más bien, de competencias laborales. Entonces, esa solicitud también la hace y el SENA también hace esa verificación, como tú mencionas, ¿no? Entonces, es verificar que efectivamente ya en el tema práctico, las personas formadas o que están a cargo de la labor efectivamente muestran idoneidad en el desarrollo de la misma. Entonces, es una certificación en competencias laborales. Instructor, Señor, sí, sí, Ariel. para complementarle a Giselle, porque pues, la pregunta es muy interesante. ¿Cada cuánto se debe de hacer una actualización de, por lo menos, de este curso para uno trabajar libremente con plaguicidas? Pues les cuento, digamos que lo eh, que se ha visto, es decir, que el año siguiente sí se siga con procesos de formación. Es decir, no es que la certificación tenga un vencimiento, pero se recomienda entonces tenerla en un año, que es el de formación, y al siguiente hacer algunos procesos de actualización. Yo por lo menos en la práctica he visto que pues como finalmente algunos instructores les dan un tipo de carácter diferente, cada uno hace aportes que enriquecerían en este caso el tema de la formación, pero es básicamente como se sugiere, es decir, un año en cuanto al recibir el tema de la formación, las 60 horas sería como ese primer año, y al año siguiente tener un tema de actualización que puede, pues que ya básicamente le corresponde a la empresa, ¿sí? Dedicarle unas horas de formación adicional que pueden ellas mismas planearla sobre la base de lo que han recibido. O pues si ya lo quieren, pues pueden volver a tomarlo, ¿no? Pues como es un tema como tan riguroso, realmente es como muy periódico o recomiendan que sea una actualización permanente. Ok, profe, gracias. Listo, Ariel. Entonces, la quinta de las estrategias nos habla sobre la necesidad de dotar de elementos de protección al personal o EPPs. Sobre esto, pues existe una legislación aplicable, que es el artículo 179 del decreto 1843 de 1999 del Ministerio de Salud, y el estándar Flor Verde también lo tiene previsto en su capítulo MIP 916. Entonces, básicamente se define que el personal que vaya a desarrollar labores donde se manipulen o apliquen plaguicidas debe estar dotado de todos los elementos de protección. La empresa debe demostrar que toda persona involucrada en el uso y manejo de plaguicidas en cualquiera de las etapas del proceso productivo, como hemos mencionado en la aplicación de plaguicidas o en la desinfección de suelos o sustratos, en el tratamiento de semillas, en el tema de propagación, producción o post cosecha, debe encontrarse o debe estar dotada de EPPs en buen estado y adicionalmente la persona que lo usa debe estar o demostrar un correcto uso de los mismos. Entonces, sobre el dotar los elementos de protección personal que ya hemos mencionado, que es la estrategia número 5, el equipo de protección para manejo de plaguicidas está compuesto de diversos elementos destinados a evitar la exposición de las personas por la vía ocular, dermal o inhalatoria. Los elementos más comunes son básicamente dos tipos. Uno, ropa permeable y otro, ropa impermeable. Dentro de la ropa permeable, bueno, ya veremos de qué se trata, pero dentro de la ropa impermeable, que es la que generalmente sí es de carácter obligatorio, se encuentran las botas, las capuchas o cascos, las gafas,
o el protector visual, protector facial y los protectores o el protector respiratorio. Entonces, como les decía yo, hay como dos tipos de prendas o de ropa que se utiliza en el tema de los EPPs. Y existe una que es de carácter permeable. ¿Sí? Básicamente es como una ropa de protección para buscando que la piel no entre en contacto directo con los EPPs impermeables. Entonces son básicamente compuestos de dos piezas, como en el argot por lo menos de las flores se le denomina pijama, básicamente compuesta de camisa y pantalón, ¿sí? Similares a una pijama, confeccionada en tela delgada de algodón. Como les digo, básicamente el propósito de este tipo de prenda es evitar el rozamiento con los EPPs. ¿De qué manera se viste? Pues se coloca por debajo de la ropa impermeable para mitigar sudoración y evitar rozamiento del impermeable contra la piel de la persona, buscando mitigar el riesgo físico. Por lo mismo, esta ropa de dotación no debe ser considerada como un EPP para mitigar el riesgo químico por los plaguicidas. Como les digo, básicamente es un tema de confort, ¿sí? Aunque pues obviamente en su momento puede generar un poco más de calor, pero es básicamente para evitar rozamiento y quemaduras o daños por el rozamiento. Bueno, sobre la ropa impermeable, entonces esta, que sí es la que podemos considerar como un EPP, hay de diversos tipos, como el Tyvek, neopreno, PVC o caucho revestido con PVC. Básicamente, dependiendo de la actividad y de las partes del cuerpo que se van a exponer, se debe escoger el material y el tipo de vestido. Entonces, elementos como chaquetas, pantalones o delantales. En aplicaciones de cultivos ornamentales es común el uso de chaqueta y pantalón impermeable en PVC. También pues se acostumbra a, tal como lo vemos allí en la imagen, contar con un delantal, contar con un gorro impermeable o capucha. Bueno, aquí está, también se menciona que el mameluco, que es básicamente el que les venía diciendo el permeable, que es como una pijama. Guantes de nitrilo, que ya veremos de qué otras clases hay. Botas o zapatillas impermeables de suela gruesa. Antiparras o capuchas de protección, también el tema de gafas, y máscaras respiratorias, que también, pues, dependiendo de la cobertura que tengan, pues hay de diferentes tipos. Bueno, entonces sobre los guantes. Ok. Estos, señora, No, tranquila, profe, yo dime, creo dime. que usted Sí, más señor. adelante lo va a decir, porque es que ahí donde dice lo del pantalón y la chaqueta, no sé si Bayer tenía como una tela especial donde el trabajador lo lavaba durante 60 veces, pero yo no sé qué material era ese, sino que era como más, era de confort, pues no era como tan maluco, pues por ese plástico, era impermeable, sino que era como más suave el material, pero es que no estoy segura de cuál es. Eso es lo que le iba a preguntar. Ya, pues bueno, en este caso sí, como nos mencionan, pues también depende mucho como del producto a aplicar. Y sí, digamos que por lo menos por lo menos el tema del delantal es de muy común uso, ¿no? A veces no parece, pero por aquello de la zona de protección el del hombre en esta parte que yo les decía que en el escroto, por el escroto hay una gran absorción, entonces el delantal genera una protección adicional. Entonces, pues eh, digamos que esta indumentaria pues es la que comúnmente se utiliza en el caso de las flores y que garantiza en buena medida la protección deseada. Ya habría que mirar entonces, como tú lo mencionas, cuál de los materiales eventualmente pudiese ser más cómodo, pero estos que se ven allí en Tyvek, en neopreno, en PVC, son los más comúnmente utilizados. Bueno, Gracias, profe. sí, bueno, sí. En el tema de los guantes, básicamente, pues vienen en materiales impermeables, como el caucho, el neopreno, el nitrilo y el PVC. Los de caucho son poco resistentes a la penetración de químicos solventes. Los de PVC deben tener mínimo 1 milímetro de espesor. Los de nitrilo y neopreno deben tener un grosor mínimo de 0.5 milímetros, entonces son más cómodos.
Los de Vitón son los que mejor resisten a los solventes, pero tienen una débil resistencia mecánica y son costosos. Básicamente, entonces, el que más se utiliza son estos de nitrilo, son más cómodos por ser menos, la necesidad de que sean menos, tengan un menor espesor, entonces son mucho más prácticos. En cuanto a la longitud de los mismos, se recomienda que deben cubrir al menos la mitad del antebrazo y se deben lavar con agua por fuera y por dentro al finalizar las jornadas de trabajo. Si se llenan con agua y se presionan, se puede constatar de paso que no presenten perforaciones, y si presentan perforaciones, pues deben cambiarse. También, dependiendo, como mismo me lo señalaba en la reunión pasada, dependiendo de la función que cumple el operario, podría considerarse que tenga un guante más largo, ¿sí? Eventualmente tiene que darse la situación de un contacto permanente o más, pues en el caso, por ejemplo, de la preparación con los productos. Entonces, de esta manera, también se busca evitar esos posibles riesgos al momento de la preparación. En el caso de las botas, se utilizan de neopreno, PVC o caucho revestido en PVC. La altura de las botas dependerá de la actividad que se realice con plaguicidas. Se deben usar con medias y la manga pantalón debe cubrir las botas. ¿Sí? Entonces aquí nos podemos dar cuenta, finalmente también en el caso de los guantes, en el caso de la chaqueta debe cubrirlos con el ánimo de que si existe algún goteo, pues no vaya o que caiga sobre el guante y no vaya a tocar la piel. Sobre lo que es el casco, gorro o capucha, se recomienda que sean un material impermeable para evitar contaminación de la cabeza por salpicaduras o por las nubes de aspersión o por los polvos en suspensión. En cuanto al protector visual o visor, generalmente está fabricado en acetato, PVC u otros materiales. Protege los ojos y la cara de la contaminación debido a salpicaduras o a nubes de aspersión. Bueno, sobre esto habíamos tenido un diálogo inicial sobre el tema de los respiradores o caretas. Entonces, en ellas pues existen diferentes modelos dependiendo finalmente de su nivel de cobertura. También existen tipos diversos de filtros o cartuchos, dependiendo también de la clase de manipulación de plaguicidas que se haga, si se manejan polvos, vapores y gases. Sí, entonces, como mencionábamos, pues una empresa, yo por aquí tengo, de pronto ahorita la miramos y les ha solicitado información, es 3M. Ellos tienen pues un manual completo de recomendaciones de caretas dependiendo del tipo de actividad, y de igual manera pues recomiendan el tipo de filtro a utilizar. En el caso de los respiradores para polvos o material particulado, pueden ser desechables o estar compuestos por una pieza facial en PVC con un filtro reemplazable. Los hay de 3 tipos, dependiendo de su capacidad para filtrar partículas de tamaño menor a 10 micras. Entonces también existen, pues ahorita vamos a ver, unos de media cara, o es que solamente sirven para, como este caso, para proteger la vía respiratoria, que puede proteger un poco más de la cara del aplicador. Bueno, miremos de pronto por acá, tenía una paginita sobre los equipos de protección para ampliar un poquito más este tema. Entonces, esto es de una página de CrossLife que nos menciona o habla sobre los equipos de protección personal para la aplicación de agroquímicos. Bueno, ya lo miraremos, pues que nos hablan sobre algunos síntomas de intoxicación por pesticidas y cuando se presentan síntomas avanzados por aplicación o por pesticidas. Bueno, entonces aquí un poco lo que hablábamos, la necesidad de que cuenten con EPP,
la necesidad también de que se cuente con, o las personas tengan su higiene personal, no lo mencionamos, pero en el caso de las caretas, de los respiradores, es recomendable que el personal no tenga barba, bigote, que pueda eventualmente evitar que haya un cierre total del implemento contra la cara, pues para evitar precisamente filtraciones. Bueno, pues ya lo veremos. Se trabaja mucho con los productores, donde se les recomienda ciertos elementos fundamentales al momento de aplicar: protectores de ojos, guantes, sombrero, máscara respiratoria. Cuando mide y mezcle plaguicidas, también se recomienda que utilicen camisa, pantalones, guantes, protectores de ojos, delantal, máscaras respiratorias. Cuando aplique plaguicidas, siempre utilice máscara respiratoria, camisa, pantalón, botas, guantes. Cuando lave y limpie el aspersor, siempre utilice camisa, pantalón, botas, guantes, delantal y protector de ojos. Entonces son como reglas que se recomiendan para el tema de la protección personal. Entonces la protección de la cabeza, ya lo habíamos mencionado, en el material permeable, buscando pues que vaya a presentarse algún tipo de contaminación por alguna salpicadura o nube de producto. La protección de los ojos y la cara. Entonces se recomienda pues que se lleve una careta que cubra la totalidad de la frente y el rostro hasta debajo de la mandíbula, para protegerse contra salpicaduras accidentales de líquidos peligrosos. Mientras se abren los recipientes o se vierte el líquido, se deben llevar gafas de protección no ahumadas cuando se manipulen polvos o gránulos. Sobre la protección respiratoria, entonces hablábamos de las mascarillas de protección respiratoria, ¿sí? Que como les mencionaba, pueden cubrir la mitad del rostro, que son pues la nariz y la boca, o toda la cara, es decir, nariz, boca y ojos. Pues como hemos mencionado, básicamente su función es evitar que se respiren sustancias agroquímicas peligrosas, para lo cual pues cuentan con dispositivos de filtración que generan absorción de las partículas peligrosas, o las absorben o las filtran, ¿sí? Básicamente a través de un tamiz metálico. Y en el caso de tratarse de sustancias agroquímicas altamente peligrosas, el aire se filtra a través de un tubo filtro que contiene otras sustancias químicas, como son el carbón activado, que fija partículas peligrosas. Entonces, como mencionábamos, el usuario debe asegurarse de que la mascarilla se ajuste bien a la nariz y a la boca, y de que ha recibido suficiente información e instrucción sobre su uso y mantenimiento correctos. Los tubos deben renovarse periódicamente y las máscaras deben sustituirse con regularidad para garantizar la protección. Entonces, es una característica de las mascarillas comúnmente usadas. Entonces, sobre los guantes de protección, mencionábamos entonces sus características de espesor, y también nos dicen que las mangas del overol deben quedar sobre los guantes para que los plaguicidas, si hay goteo, caiga al suelo y no entre al guante. Entonces, ya sobre las prendas de trabajo, entonces se recomienda que deben ser confortables para permitir el libre movimiento del cuerpo y de los miembros sin dificultades indebidas, ser llevadas por la misma persona cada día y no intercambiarse entre individuos, estar en buen estado, cosidas o remendadas cuando sea necesario, ¿sí? En el caso pues de se dé, pero obviamente cuando ya un producto, pues en el caso de estos que sean impermeables, presentan algún tipo de daño, pues deben ser desechados. Como les digo, pues se estima más o menos que su duración es de unos 3 meses, pues también dependiendo del volumen de trabajo que se tenga. Deben la ropa protectora o permeable estar completamente cubierta y no expuesta a contaminación accidental, y en el caso de guardarse, la ropa o los EPPs deben estar aparte de la ropa comúnmente usada, por el ánimo de evitar contaminación cruzada. Esto pues aquí es de las casas comerciales que nos recomiendan entonces su uso. Voy a ver si de pronto tengo algo aquí de las mascarillas. Yo había sacado una información para compartirles. También les consulté entonces a los de 3M un poco la tarea acerca de si los filtros pudiesen ser
reutilizados a través de un proceso de limpieza, no hubo respuesta en ese sentido. A ver. Tal vez no lo veo por acá. Había bajado un manualito, pues, donde nos mostraban, o donde pues ellos ya tienen básicamente, es este, donde ellos ya tienen también pues un manual de recomendaciones en cuanto a qué respirador, en cuanto a qué mascarilla usar, dependiendo finalmente de la aplicación o del uso que se le vaya a dar. Bueno, entonces está una guía para selección de respiradores y, como les digo, igualmente pues también tiene una línea de respuesta con el objeto de atender requerimientos sobre su uso y manejo. Entonces uno encuentra que generalmente son este tipo de filtros los que se ubican, los venden por pares y que tienen una durabilidad, como les decía, promedio de 40 horas de trabajo. Entonces hay unos criterios de selección de respiradores, una explicación de la tabla del compuesto químico, definiciones de filtros para respiradores, las series que hay de los diferentes filtros, una recomendación de cómo usar esta guía. Hay un software 3M, también cursos en protección respiratoria 3M. Entonces esto es todo un procedimiento para el tema de la selección. Entonces, si quieren, también se los puedo compartir para que puedan disponer de él y pues puedan leer esa guía para la selección del respirador adecuado dependiendo del tipo de actividad o del tipo de producto que se vaya a utilizar. Entonces, por ejemplo, miremos en este caso. Entonces, está la guía de los compuestos químicos. Está el umbral de olor, en partes por millón. Y hacia el final, entonces nos dicen qué tipo de respirador es el recomendado para ese tipo de producto en particular y nos dan algunas observaciones, en este caso, que tiene una corta vida útil. Bueno, ahí habría que mirar cada una de esas características, como les digo, pues es establecer qué tipo de producto se va a aplicar y de esa manera también hay una recomendación en cuanto a qué tipo de producto utilizar o qué respirador es el recomendado. Entonces, como les digo, pues se los puedo compartir para quien eventualmente quiera conocer un poco más sobre todo esto relacionado, si se dan cuenta, pues es extenso y depende pues finalmente del tipo de producto a utilizar, ¿sí? Para determinar qué tipo de respirador es el adecuado. Entonces, esa es la tabla. Entonces allí yo creo que podemos encontrar lo que estamos buscando y saber exactamente qué tipo de respirador utilizar. Bueno, sobre todo este tema se recomienda que la empresa debe llevar registros. Entonces, la empresa debe disponer de registros que evidencien el seguimiento al estado de los EPP y deben demostrar que se cambian de manera periódica. Los trabajadores deben lavar y limpiar los EPP una vez han finalizado su jornada diaria de trabajo con plaguicidas, utilizando las instalaciones que para dicho fin se tengan destinadas. Recordemos que se recomienda que se tengan unos espacios adecuados para esa limpieza, para que sean colgados, ¿sí? Y para que eventualmente también se garantice que no se mezcla con la ropa del personal. También lo que mencionábamos, los EPP se deben guardar aparte de lugares donde se almacenen, mezclen o apliquen los plaguicidas, así como los equipos y herramientas de aplicación de plaguicidas y de ropa limpias, utilizando las instalaciones destinadas por la empresa para dicho efecto. Aquí podemos ver entonces unos pictogramas informativos sobre el uso de los EPP dependiendo de que se encuentran en las etiquetas de los plaguicidas. Entonces, este es la recomendación para la mezcla de formulaciones sólidas, la recomendación para la mezcla de formulaciones líquidas, recomendaciones para la aplicación de sólidos para uso directo,
aplicación de especial de sólidos, perdón, aplicación de líquidos en aspersión. Entonces, dentro de los pictogramas, cuando encontramos esto, significa que no se debe permitir el ingreso de animales domésticos a esas áreas de aplicación. En este pictograma nos recomiendan que no se deben contaminar fuentes de agua. En esta es para mantener lejos del alcance de los niños y bajo llave. Este pictograma es porque el producto resulta tóxico para las abejas. Este ya lo conocemos de las caras iniciales, señalando peligro, veneno. Esta también, que no sé si se acuerdan a qué categoría toxicológica corresponde. No, los de la buena memoria. ¿No es 1A, profe? No, no se no alcanza a hacer. Esos dos unos son por acá. Y esto ya está con el 2, que era el anterior 3, ¿no? Entonces este es de dañino, que es esa X un poco más engrosada. Pero casita, estuvimos cerquitica. Y por último, este pictograma es bañes el cuerpo después de haber manipulado. Los EPP, en cuanto a las recomendaciones de las etiquetas de plaguicidas, entonces el uso de guantes de caucho, el uso de respirador o máscara, el uso de botas de caucho, el uso de delantal impermeable, el uso de overol impermeable, el uso de careta, ¿sí? Facial, protectora, y el uso de tapabocas o mascarilla. Bueno, entonces este es un video que uno generalmente comparte con la gente que aplica, con el ánimo pues también de retomar todo lo que hemos visto y hacerle un barrido en cuanto a un repaso. Bueno, entonces vamos a escucharlo. No tome contacto con los productos fitosanitarios. Aquel que no los usa se puede intoxicar de varias maneras: por la nariz, si respira el vapor; por la boca, si fuma, bebe o come durante el trabajo; por los ojos y también por la piel. La ley obliga el uso de EPP para la aplicación de productos fitosanitarios. Aquel que no obedece, ya sea patrón u operario, puede ser multado y procesado, y el trabajador puede ser despedido justificadamente. Para garantizar que el EPP sea de buena calidad, controle que tengan el CA, Certificado de Aprobación del Ministerio de Trabajo. Si no lo tiene, no use el EPP, solamente las botas no poseen CA. El EPP del aplicador de productos fitosanitarios son: guantes. Estos nunca deben permitir el traspaso del producto químico a sus manos. Los de caucho nitrílico o neopreno pueden ser usados con cualquier producto. Respiradores. Protegen la nariz. Existen los descartables, que duran poco, y los de bajo o esporádico mantenimiento, que duran más y deben estar siempre limpios. Para mayor seguridad, aféitese y pruebe que el respirador esté bien colocado. Antiparras o protector facial. Protege los ojos y su rostro. Debe ser bien transparente y no estar en contacto con su rostro porque se empaña. Traje y pantalón hidrorrepelentes. Esta ropa es confeccionada con tejido de algodón tratado. Hidrorrepelente significa que el tejido no se moja fácilmente y así no absorbe el producto. Los pantalones con refuerzo en las piernas son mejores para la persona que pulveriza con un equipo manual. Sombrero con capucha o gorra árabe. Protege la cabeza y el cuello. Delantal. Aumenta la protección contra salpicaduras y posibles filtraciones del equipo de aplicación. Botas. Protegen los pies. Deben ser impermeables, largas, resistentes y del tamaño apropiado a los pies. Las botas de cuero no sirven, ya que no son impermeables. Es importante resaltar que el EPP para ser utilizados son los establecidos en el ordenamiento de la reglamentación agroeconómica. Usted también precisa saber cómo ponerse y sacarse el EPP. Mire qué simple que es. Colóquese una camiseta y unas bermudas debajo del traje y los pantalones, para el caso que precise sacarse la ropa en un local abierto. Primero póngase el pantalón, colocando el cordón dentro. Luego el traje, que va a quedar encima del pantalón. No se olvide que la ropa debe ser exactamente de su tamaño. Enseguida, cálcese las botas con medias de algodón.
El pantalón debe quedar fuera de la bota. El delantal debe ser usado frontalmente cuando esté preparando la mezcla. Y normalmente del lado de atrás cuando esté efectuando la aplicación con equipo aplicador colocado sobre su espalda. Ahora, póngase el respirador, un elástico encima de la cabeza y el otro más hacia abajo. Ajústese el respirador en su nariz, cerciorándose de que esté bien colocado sin aberturas. El próximo paso es la protección facial, que debe quedar firme, pero sin estar en contacto con el rostro para evitar que se empañe. Enseguida colóquese el sombrero con capucha sobre el protector facial. Por último, póngase los guantes. Si la aplicación del producto va a ser realizada hacia abajo, los puños de los guantes deben quedar dentro de las mangas del traje. Si la aplicación va a ser realizada hacia arriba, coloque los puños de los guantes sobre las mangas del traje. A la hora de sacarse el equipo, precisa tomar mucho cuidado, ya que el EPP está contaminado. Antes de comenzar, lave los guantes todavía colocados para limpiarlos. Desprende el sombrero con capucha y retírelo despacio. Enseguida, el protector facial. La próxima prenda es el delantal. Tome cuidado con el traje. No permita que se doble del lado de afuera, ya que el tejido contaminado puede entrar en contacto con su rostro. Ahora sáquese las botas en un local limpio. Desata el pantalón y deje que se deslice hasta el suelo sin doblarse del lado externo. Para sacarse los guantes, retire un dedo por vez hasta quitárselos, sin permitir que se doble. Retírelos de las manos de forma que no entren en contacto con estas. El último a ser quitado es el respirador, que debe quedar apartado del resto del equipo. Luego de retirado todo el equipo, tome un baño con abundante jabón, lávese la cabeza y vístase con ropas limpias. Bueno, entonces ese es un videito. Este es básicamente tomado de la Asociación Nacional de Defensa Vegetal, que es una organización brasileña, y donde nos da algunas pautas relacionadas con el manejo de los EPP. Hasta ahí tenemos alguna inquietud. Profe, yo tengo una inquietud. Señora. Bueno, ahí a uno le indican cómo retirarse la aplicación al finalizar la aplicación. Pero, por ejemplo, nosotros aplicamos desde las 6:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces, el trabajador en el intermedio del almuerzo, ¿cómo sería el manejo de esos equipos de protección? Porque ellos, por ejemplo, se los quitaban, pero pues no se hacía todo eso. Entonces, ahí hay una contaminación, o sea, digámoslo de alguna manera. Entonces, ¿cuál sería el protocolo en caso de que ellos pues, tengan su hora de almuerzo y para volverse a poner? Porque pues no va a haber, uno está en el lote y no está en la ducha, no hay agua pues suficiente para lavar el equipo de todos. ¿Cómo sería allí? Sí, pues digamos que en ese caso, pues definitivamente, pues sabes que cuando uno revisa, no se contempla precisamente que hayan esos espacios, pues para evitar precisamente el riesgo que pudiera revestir, ¿no? Por ejemplo, cuéntanos tú, ahí en ese caso, es decir, en ese caso habría que considerar igual retirarse el impermeable, necesariamente, porque pues en el impermeable ya hay residualidad y previo a la comida. Eventualmente ya después de haberse retirado el impermeable, ¿sí?
habría que entonces el tema de retirarse los guantes. Sí, necesariamente, porque pues lo que se busca en últimas es que de ninguna manera pueda haber algún tipo de contaminación, sobre todo si ya es la parte de la alimentación, pero pues ahí sí habría que saberse si efectivamente si se seguía algún tipo de procedimiento siquiera para retirar el impermeable, el tema de la careta, el tema de los guantes, ¿sí? Y entonces están en la pijama o en el mameluco para poder entrar a hacer la operación de alimentación, o si había unas consideraciones mínimas, siquiera de llevar algunos recipientes con agua para hacer ese lavado de guantes y poder proceder a ese tema de retirarse los EPPs. ¿Sí o no? No había... Por eso, profe, por eso pregunto, porque ahorita que veo el video me puse a pensar y no había ninguna circunstancia porque, digamos, va el trator, está el tanque de la aplicación y va lo que le llaman cama baja. Sí. Y no, o sea, la gente es que se quitaba así, quedaba en el pantalón y la ropa de algodón. Sí había el tanquecito para lavarse las manos, pero ya, o sea, no, ahora los empleados están, ahí estaba en contacto, digamos, que la ropa con la comida. Entonces yo creo que es algo que en ningún curso nos han dicho que se puede hacer en eso, o sea, porque es algo muy de campo, ¿no? Gis, profe, Sí, buenas nene. noches, Gis. Sí, buenas noches. Sí. Yo podría, no sé, es una idea, no sé, yo no he pasado por eso, pero pues yo tengo una leve idea. Por lo menos Sí, en María las Alejandra. horas de almuerzo, pues una persona obviamente que haya aplicado, pues se cambia, se ducha, almuerza y hacen como un relevo con otra persona, ¿no se podría hacer así? Nena, pues en campo, en caña es muy complicado porque ya va el equipo desde las 6:30, van directamente al lote y si son haciendas alejadas no van a, no, o sea, no va a haber una rotación ni nada. O Y sea, en las Sí. horas de hidratación, No, nena, eso no hay hora de hidratación, ellos trabajan derecho y ya solo es la hora de almuerzo. pero yo he visto que ellos llevan su tarrito de agua o esa vaina, pues obviamente porque como imagínate en esos calores. Sí, ellos tienen su tarro su tarrito de agua, pero es cuando ellos toman a voluntad, no es un horario establecido, sino que ellos dicen voy a tomar agua y ya, pero como digo, no hay ir a Ah, las tiendas, cambiarse, no, estás en el lote y en el lote ocurre todo. bueno, Entonces, sí. sí, 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 es que pido la palabra. claro, Ariel, a ver cómo salimos de este berenjenal. No, Giselle tocó un punto muy neurálgico, la verdad, allí en ese sentido, por lo menos el ingenio donde yo trabajaba, como lo decía ella, en la casilla, o sea, el vagón que transporta el personal, él en la parte de adelante le adaptan un tanque de más o menos de unos 200 litros, con el fin de que la gente de allí, es agua potable, ¿no? Ese tanque es exclusivamente para agua potable y hasta ahí llega como la ayuda para después, para el momento del almuerzo. La verdad, es un tema bastante delicado y Hola, no hay forma de controlar ese punto. o sea que vos decís que se procura, o sea que vos dirías que entonces la idea es que ellos terminen la labor, así sea como sea en las horas de la mañana para que no tengan que, digamos, seguir en la tarde. Pues yo creo que lo ideal sería llegar hasta mediodía para cumplir con, por lo menos con un estándar, pero como también dice lo toma, en esto del contrato, hoy por hoy hay mucho contrato y que más haga área, pues si hace área hasta las 3 de la tarde, así se hace. O sea, mientras más área saque un equipo de fumigación, más plata va a devengar, es obvio. Pero pues cuando es empresas bien constituidas, trabajan hasta las 12 del día con el fin de que almuercen después de que, o sea, que se cambien y ahí sí vayan al almuerzo, pero Ariel, otra la pregunta. verdad, eso no se cumple. Perdóname la pregunta que te voy a hacer en medio de mi ignorancia, ¿no? Supongamos que ellos van a estar en un tractor y eso, en cierta medida estarían protegidos dentro del tractor, ¿no? Entonces, no habría problema en que ellos puedan consumir sus alimentos. Sí, hay, bueno, de pronto nos estamos extendiendo, pues, qué pena ahí con el profesor. No, Con ni más compañeros, faltaba, pero ni por lo más menos faltaba. existe también otro estilo de fumigación que es con aguilón, que es para también fumigar lo que es, no es como tal, la suerte interior, por el interior, sino por el exterior, o sea, fumigar callejones,
pero en ese caso sí el tratorista con el implemento está controlando, con su piloto está controlando la aplicación mediante el aguilón. En ese caso, si es un tractor articulado y está totalmente sellado, pues ahí no pasa nada. Pero en el caso, como dice Giselle, y es muy real, en el caso de la gente que está operando dentro del lote, con todos los equipos con todos los elementos de protección personal, pero en el momento de que llega el almuerzo, es en donde esto es muy crítico, porque cuando ya nos vamos al contratista, el contratista necesita sacar más área y ellos le dan la tarea hasta las 3 de la tarde. Entonces ahí es donde lastimosamente esto hay que ajustarlo porque es palpable que hay un riesgo y un riesgo químico muy alto. Bueno, y en ese caso, ¿qué recomendarías tú, Ariel? A mi consideración, la gente debe trabajar hasta mediodía, con el fin de que esto que nos menciona el profesor y en esta presentación y como realmente se debe de ejecutar, se ejecute hasta mediodía, ¿ya? Y que después la persona salga directamente a la ducha y posteriormente almuerce. Pero pues lastimosamente aquí estamos hablando de reducción de costos y mientras más área, mejor. Entonces podríamos decir que los contratistas, pues que obviamente requieren abarcar más área, ya sería parte de su responsabilidad de que ellos, digamos, que sigan en sus aplicaciones. Sí, ya eso ya es prácticamente, eso ya entra en un índole ya de una cuestión ya más de eso hay que pasarlo por escrito, ¿cierto? Laboral. Pues considero de que eso, por lo menos el área de bienestar, de los ISO, de los que implementan el sistema de gestión de salud y de seguridad y salud en el trabajo. Salud ocupacional. O sea, antes salud ocupacional, ahorita los ISO deben de ellos de por lo menos poner esto en regla, porque no está bien y es claro lo que expone el profesor aquí con la presentación. Profe, yo quisiera hacer una pregunta. Bueno, nosotros porque pues somos del valle y nuestros cultivos son diferentes en la sabana, ¿cómo es? Porque Aleja toca un tema, o sea, de los contratistas, pero bueno, en caña se maneja, digamos, 2 hectáreas, hombre, pero y hay otra cosa que no estamos teniendo en cuenta y es que la empresa o en este caso las haciendas o ingenios dicen, la programación para esta semana es esta y debe de salir. O sea, dicen, la programación es, hay que hacer esta y esta suerte, o si no, los niveles de maleza pues aumentan, o se viene la época de lluvia, entonces son muchas consideraciones. Entonces, digamos, en flores, ¿cómo se maneja, profe? Porque digamos que las aplicaciones que son buenas y eficaces son de 6 a 10 de la mañana en el valle, también por los vientos. Pero pues eso en realidad no se cumple, a veces hay derivas y hay que aplicar. Y lo que decía mi compañero, a veces que se utiliza el aguilón o el Falcon, que también llamamos, que es el tractor con los 2 aguilones en plantillas. El que digamos que se toma toda esa deriva es el supervisor, porque el supervisor debe estar atrás mirando que ninguna boquilla esté tapada y pasar de tablón en tablón. Entonces eso, o sea, yo digo que no sé cómo vamos a hacer para arreglar esto, porque es muy complicado. Sí, aparte de eso que dice Giselle, pues obviamente acá en el valle, pues obviamente es a campo abierto. En las flores me imagino que debe ser en invernadero. Entonces las cuestiones son muy diferentes. Sí, correcto. Entonces, sí, las consideraciones son completamente distintas y aquí pues efectivamente, de pronto retomando todo lo que comentó Ariel y lo que hemos venido hablando, y yo se lo mencionaba precisamente a estas personas que manejan el tema de salud ocupacional y manejan todo lo que es seguridad y salud en el trabajo, en el sentido de, bueno, certificamos, capacitamos, en la eventualidad pues trabajamos también con la calidad de los equipos, las calidades de las aplicaciones, pero eventualmente por este tipo de elementos o de situaciones prácticamente todo el trabajo se va al traste. Sí, entonces, ¿de qué vale tener los mejores equipos de elementos de protección personal, estar controlándolos, llevar registros, hacer las cosas bien, si finalmente entonces en un momento nos detenemos a comer? Sí, a sabiendas de que allí la situación es muy difícil de controlar y de manejar.
Entonces, seguramente yo pensaría que, como lo dice Ariel, pues con el objeto de cumplir cabalmente con todo esto, estas recomendaciones, pues habrá que en su momento despedir en cuanto a normas o en cuanto a que las guías de las empresas, porque como estas guías, por ejemplo, las que yo les estoy presentando, es una guía que puede servir de ejemplo para la construcción de las guías de las empresas. Contemplen estas situaciones, es decir, que es mejor trabajar de largo en una jornada de 6 a 12, garantizando una adecuada aplicación, teniendo de pronto unos momentos de descanso, porque tampoco es conveniente, pues, o bueno, habría que mirar de qué manera el tema de la hidratación, pero Profe, no mezclarla con el tema de la alimentación, por lo que pudiera significar. Sí, 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 sí. Sí, profe, yo hice mis prácticas en una flora el año pasado y manejaban el tema de los muchachos que hacían la fumigación. Ellos salían a tomar su receso y ellos se quitaban como tal el, la protección personal, y debajo del chaleco y la chaqueta, todo lo que ellos llevaban, tenían unas pijamas azules como transparentes, más o menos transparentes, no como tal transparentes, pero sí más delgaditas. Dejaban sus elementos en el cuarto como tal, donde guardaban todo lo de fumigación, y se iban a tomar su receso, pero pues obviamente no se bañaban porque era media hora que a ellos le daban. Al momento del almuerzo era lo mismo, pero ahí sí no guardaban sus elementos de protección en el cuarto como tal, sino los dejaban colgados dentro de los cultivos, ya que pues al desplazarse era siempre retirado cuando estaban en los bloques de abajo. sí, sí. No, no, perfecto que nos cuentes. Es que sí, es cierto, hay muchísimas variables que eventualmente pudiesen afectar el ideal pues que planteamos, ¿no? Y como tú lo mencionas, en ese caso, pues necesariamente en ese momento de alimentarse, pues que si hay la necesidad, y finalmente también tengamos en cuenta que también son aspectos de órdenes culturales, ¿no? Entonces ya hay un hábito, es a tal hora el refrigerio, es a tal hora el almuerzo, y eventualmente romper con eso es una tarea. Yo alguna vez, una experiencia que tuve en el Tolima, estábamos implementando unos modelos de siembra por trasplante. Era algo muy nuevo, entonces yo iba muy temprano y recogía a las personas que sabían hacer este proceso, lo recogía en un municipio que se llamaba en Saldaña, Tolima, y nosotros estábamos ubicados en la zona del Espinal, Guamo. Entonces yo tenía que hacer un recorrido en la mañana muy temprano, ir a recogerlos en un camión, volvíamos al lugar de trabajo, yo los recogía tipo 6 de la mañana y ya estábamos en los lotes a las 7 de la mañana. Y lo primero que hacían apenas llegaban era desayunar. Y eso fue algo que me causaba como, bueno, llegamos, pues entremos, ¿sí? A lo que venimos, porque no desayunaron previamente. Entonces yo pregunté, llegué a consultar. Dijo, no, es que nosotros desayunamos a las 7 de la mañana. Y eso fue algo que fue imposible. Entonces, también esos aspectos de orden cultural en ocasiones son difíciles de manejar y en ocasiones pueden complicar toda esta propuesta, ¿no? Que eventualmente a veces se ve afectada por las situaciones de la realidad de lo que tú mencionas, ¿no? Es el refrigerio, es el almuerzo. Uno consideraría que lo ideal es no detenerse, ¿sí? Por lo que significan esos cambios, también las distancias que hay que recorrer entre ese lugar donde se consume el alimento y donde se está trabajando. Y como yo les mencionaba a la gente de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Si a veces en estos momentos o en algunas circunstancias no se tiene el cuidado, que en la boquilla, que en esta parte de la alimentación, entonces, ¿dónde queda todo el programa? ¿Sí? Ahí hay como un quiebre. Entonces ahí es donde habría que generar estrategias para evitar el máximo posible los impactos. Sí, sí, sí. Profe, una pregunta, por ejemplo, cuando usted estuvo en esta parte entre Mejo, Guamo, Espinal, ustedes estaban trabajando, me imagino que en algún cultivo de arroz. Por ejemplo, estas personas, bueno, el cultivo de arroz es uno de los que más fertilizantes, insecticidas, plaguicidas, bueno, todo esto pues se le aplica. En la indumentaria que hemos visto, pues es que en estas zonas es una temperatura alta y hay gente que, por ejemplo, ustedes decían en el trasplante, esa gente trasplanta tipo mediodía, pleno sol, con el agua en las rodillas. Entonces,
por ejemplo, qué se podría implementar con estas personas. Sí, eso también precisamente era como el diálogo que yo les decía, bueno, si llegamos temprano, comencemos temprano y terminamos más temprano, evitando precisamente lo que es ese golpe de sol de esas zonas hacia mediodía que es brutal. Sí, quienes hemos estado allí sabemos que eso a mediodía es una cosa a 40 grados a la sombra. Entonces, Profe, sí, 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 Ariel, sí, Ariel. yo lo que he analizado, tanto en caña como en otros cultivos, es que para esto se debe de implementar un estándar. O sea, un estándar según la labor. O sea, no es lo mismo hacer un rodeo, o sea, caminar en un espacio perimetral de un lote, hacer un control de malezas, hacerlo perimetral, uno camina más suave. Bueno, hay un estándar para eso. O sea, puede alargarse más las hectáreas que uno pueda realizar. Que no sean dos, como comúnmente uno lo hace dentro del lote, ya puede ser 2,5, un ejemplo. Pero en este caso yo optaría porque que se cumpla un estándar, como lo dijo Giselle, la compañera Giselle, y con el fin de que no se rezague tanto la gente de 2 hectáreas, y si no se cumplió por motivo de lluvia o por algún otro X factor, entonces hasta ahí terminó la labor y hay que pagarle por jornada, al día, ¿ya? Ya cuando ya entra contratista, aquí es en donde se desbarata todo, porque el contratista va a abarcar área y él va es por otra finalidad, él va es por sacar más producción, por devengar más. Entonces, yo por lo menos, yo optaría que esto se tiene que manejar es con estándares. Si el estándar va acorde a la labor. Sí, Ariel, perfecto, ¿no? Y como tú lo señalas, es decir, esto pues es todo un tema en construcción, también como lo señaló Natalia, pues las consideraciones o las situaciones son tan diversas, digamos que comparar la labor de la producción de la caña, donde pues están de pronto mayormente identificados quiénes son los que producen, los pequeños productores, quiénes son, y pasar ya a un sistema más atomizado, como por ejemplo los productores allí en el sur del Tolima, donde, bueno, hay grandes, hay pequeños, hay medianos, donde eventualmente uno encuentra que falta mucha profesionalización, donde pues eventualmente la formación la reciben pues por cuenta de los gremios en algún tipo de sesiones, donde se consigue, por ejemplo, en el caso de los distritos de riego, que algunos se dan a la tarea también de tener unos profesionales contratados con el ánimo de asistir y acompañar, donde los productores se han hecho básicamente desde su experiencia. Sí, eso se encuentra con las miles de variables y en este caso, pues en esos casos, por ejemplo, donde no se les obliga, donde no va a haber única verificando, revisando, las cosas son mucho más difíciles de controlar, ¿sí? Cada uno hace lo que a bien tiene y le parece y ahí es donde vienen los problemas posteriores. Y como tú dices, ya en el caso de las empresas es donde se debe entonces procurar el tema de las estandarizaciones, de la creación de programas, ajustadas a toda esta serie de recomendaciones y muy de la mano de lo que son las certificaciones de calidad, la implementación de las normas, ¿sí? Pero bien lo señalamos que eventualmente casi que hay todo un trabajo allí de construcción, pues es un espacio que se da muy abierto, ¿no? Entonces dicen, aquí está la guía, la damos para que usted haga como empresa algo de carácter similar y desarrolle sus propios procesos sobre estos lineamientos. Pero en la práctica, pues, si en el tema de las flores que también hay como cierta rigurosidad y profesionalismo y encuentra uno que aún hay muchos baches porque quizás se enfoca más en que tengamos la capacitación, en que tengamos bien los EPPs, pero en este tipo de esas variables no estandarizadas, pues se falla.
y ahí en ese se falla es donde se rompe como un poco todo el proceso que se lleva. Entonces, sí, yo igual que Ariel considero lo mismo, cada caso es particular, pero sí hay que generar estándares y muy amarrarlos al tema de la normativa. Entonces, si una empresa está trabajando, por ejemplo, gestión del riesgo, pues definitivamente tiene que incorporar todos estos riesgos asociados al manejo seguro de plaguicidas en sus capítulos de seguridad y salud en el trabajo, debe considerar entonces la estructuración de estándares para reducir precisamente esos riesgos, pero claro, como finalmente también nos exponemos al tema de la contratación y es un tema básicamente monetario, pues en ese modelito, pues el tema de la salud, sí, pues no queda sino salvo que tenga una certificación y eso sí la exigen, y eso no es suficiente. Entonces, pues a eso nos enfrentamos, pero yo veo que cada vez, pues, de alguna manera, claro que son dispendiosos el manejar registros, en cumplir protocolos, a uno mismo lo agotan, ¿sí? Por ejemplo, ahorita de manera reciente tengo que ir a hacer un trabajo y entonces previo hay que presentar el examen de seguridad y salud en el trabajo, una certificación, o de lo contrario uno no puede entrar a ciertas áreas, porque las empresas así también tienen que hacerlo para efectos de cumplir con las normas. ¿Sí? Y de poder mantener también sus estándares y sus ISO. Entonces yo pienso que también, que sí, que es por ahí, que no en todos los casos es factible porque pues un productor, una ISO, pues un productor arrocero, pero de pronto un ingenio sí, ¿sí? O Sí, una empresa de flores sí. como usted muy bien lo señalaba, hay realmente pequeños productores que simplemente siembran 4 o 5 hectáreas, pero igual necesitan personal para que pues apliquen estos fertilizantes, plaguicidas y demás. Entonces, esta gente que realmente pues no es contratada por una empresa, sino, como le digo, por pequeños agricultores y que se forma no porque alguien les haya dicho, sino de pronto por familia, que el papá y eso, o simplemente se meten a trabajar ahí en el grupo le van enseñando y pues sí, con estas prácticas que están mal hechas porque no tienen la indumentaria para hacer estas aplicaciones y como le digo, por la temperatura que se maneja aquí, pues es complicado. Entonces, uno, por ejemplo, a esas personas que, o sea, ¿qué se les podría recomendar sabiendo que no, pues ahí no va a ICA de pronto a seguir un protocolo porque no es una gran empresa ni nada de eso? Sí, pues y como les decía, yo pienso que en ocasiones nos toca desde lo profesional sensibilizar. Sí, entonces por eso este tipo de cursos pues también es interesante. Por ejemplo, la primera vez que yo lo desarrollo con profesionales o gente que está estudiando o que tiene que ver en el sector que es distinta a las personas que generalmente aplican, ¿no? Porque como les he venido diciendo a lo largo del curso, pues casi que nos toca a nosotros generar esa sensibilización porque ahí hay un espacio que aún no se ha cubierto, la verdad sea dicha. Sí, no. De hecho, cuando alguna vez trabajé con la gente del Rigo, trabajé en un distrito de adecuación de tierras cerca de 3 4 años, conocí procesos innovadores en el sentido que el distrito se metió en el tema también de contratar profesionales agrónomos con el objeto de ayudar o acompañar a esos productores que generalmente lo hacían de manera casi que instintiva, o sea, porque lo que sabían, nunca se llegó a poner sobre el tapete pues esta situación del trabajador de la fumigación, ¿no? Yo me acuerdo que hasta había una empresa que llamaba Fumipie, entonces ellos eran fumigadores de una manera y dentro del, por ejemplo, la misma empresa había quien manejaba una empresa dedicada a la fumigación aérea y pues eso también tenía toda una discusión en cuanto a que estas máquinas eventualmente, por ejemplo, no podrían ser tan eficientes como un ultraliviano y entonces pues ya empezaba uno a ver los golpes de los intereses porque quien tenía entonces le interesaba el ultraliviano y el otro decía que no podían ser, aun cuando eran equipos que ya utilizaban menos combustible y podían ser más eficientes que estas avionetas de fumigación. Entonces uno ve que allí es también un tema de verdad que aún falta por preparar, por explorar, pero yo digo que al lado de toda esta normativa del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Salud, de la necesidad de las empresas de mantener sus certificaciones, pues se ha avanzado, sí, se ha avanzado y es en esa vía pues que se debe seguir, ¿no? Y esperar que también los otros pues se vayan poco a poco entrando en esta onda del cuidado, que como les digo, pues voy a ver si lo encuentro, que no lo puedo encontrar, un análisis de esa realidad de lo que realmente sucede por cuenta de un manejo y uso inadecuado. Sí, como hemos visto, pues por ejemplo en el caso de esta guía nace porque las empresas necesitaban certificarse en flor verde y aún así con todo, pues hay fallos
en la implementación, porque son muchos detalles y eventualmente en uno de esos detalles se pierde todo el trabajo realizado. Entonces, pues no, yo pienso que es nuestro trabajo y sí generar estas propuestas y quizás al interior de las empresas ser también voceros de esta necesidad de estandarizar, de generar normas particulares, pues obviamente ajustándose a las normas generales. Profe, Sí, acerca de lo que usted dice, alguna vez yo hablaba con los empleados, yo les decía que, bueno, yo en la mañana, yo sé que ellos podían sacar, como dice mi compañero, de 6 a 12 la labor, pero lo que pasaba es que en la empresa, uno cuando firmaba el contrato, cuando estaba el contrato, ellos decía que tenía que estar más de 6 horas permanentes en la labor. Entonces, hay también otra cosa en el contrato, porque yo le decía a mi jefe, bueno, al ingeniero, ¿por qué no los dejan ir? Y dice, no, es que ellos deben estar, porque en caso de que les ocurra algo, antes de esas 6 horas, la empresa es la que se mete en problemas porque ellos deben estar por lo menos 6 horas laborables aquí. Pero sí, bueno, eso a veces también depende del jefe, ¿no? Porque a veces íbamos a la otra hacienda y la ingeniera, por ejemplo, ellos terminaban rápido la labor. Entonces, imagínense una persona que está cansada de aplicar 6 horas y que ustedes, porque le quedaron 2 horas, entonces lo mandan a otra labor después de esa labor tan pesada. Entonces, también a veces hay jefes ingenieros que no son tan sensibles, digamos. Entonces, yo creo que eso también hay que hablarlo porque yo creo que debe modificar el contrato. O sea, porque ahí pasa lo de riesgos laborales, ¿no? O sea, usted debe estar en la empresa de cierto horario a cierto horario. En caso de que el trabajador esté por fuera y le pase algo, van a decir, bueno, ¿y él por qué estaba por fuera? Eso es otra cosa. sí, Giselle, eso a veces depende mucho de quien finalmente interpreta, ¿cierto? Eventualmente también este tema relacionado con lo que debería ser y pues hay que ver finalmente en cuanto a ese evaluar las normas, si hay una obligatoriedad de tiempo, pero si esto riñe ya contra el tema también de la seguridad en el salón de trabajo, pues ahí seguramente tendrá que empezar a pesar la que más impacto puede generar, ¿sí? Pero imagínate, eso es casi que es un debate allí de orden legal, también como tú lo mencionas, también puede ser un parecer de quien considera, hay gente que, o algunos profesionales que pueden ser más papistas que el Papa, sí, entonces a rajatabla tiene que ser de esa manera, sin tener en cuenta esas otras consideraciones o desconociendo, sí, en ocasiones también todo este tema de la seguridad y salud en el trabajo. Yo creo que por fortuna ya se han creado todos esos comités, que el COPAS, que los comités hay otro tipo de comité también al interior de las empresas dentro de todo esto, ¿cierto? Ahí hay unos comités donde eventualmente creería yo que son esos espacios para precisamente generar este tipo de diálogos. Ese comité paritario, hay COPAS, hay otros donde se habla, uno cuando toma esas formaciones, donde es el espacio donde se tratan precisamente todo este tema de los riesgos. Y ahorita pues el tema del riesgo está entrando en las empresas con mucha fuerza. Sí, recuerden que se parte desde la ISO 31000, de la gestión del riesgo, y finalmente, pues en este caso, pues está toda la normativa del Ministerio de Trabajo y de Salud, la necesidad de que esos cuerpos existan al interior de las organizaciones. Entonces creería que esos espacios son los idóneos o el espacio donde se deben precisamente exponer este tipo de cosas, como Giselle lo señala, eventualmente para llegar seguramente a que si en ocasiones hay necesidad de transformar un contrato en procura de garantizar la seguridad y la salud en el trabajo, pues hay que considerarlo. ¿Sí? Para evitar precisamente esas interpretaciones de quienes salen más papistas que el Papa, entonces que tienen que ser 8, aunque en fin, lo que tú dices, ¿no? Unos trabajos que son altamente pesados, pero que tienen entonces finalmente generar 2 horas más porque puede ser una pérdida sustancial para la empresa. Entonces, pues sí, yo pienso que los sistemas han evolucionado y este tipo de consideraciones que hemos tenido en este diálogo debe llegar a esos espacios. ¿Sí? Para seguir madurando esto o reconociendo la importancia de tratar esto al interior de las empresas. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo relacionado. Bueno, muy bien, no, esto ha estado muy enriquecedor el día de hoy, como siempre. Voy entonces a terminar de mirar la presentación, ya quedan como 10 diapositivas y quiero que entremos a revisar el cuisecito que les envié para que aquí hagamos un ejercicio de solución entre todos, ¿les parece? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, magnífico.
Entonces, bueno, ahí dentro de la página que vimos entonces, nos preguntaban o nos planteaban de qué manera reconocer una intoxicación aguda con plaguicidas. Entonces, básicamente existen como dos tipos de intoxicaciones. Una, pues que es una sintomatología de una intoxicación que puede ser moderada o leve, y una que ya puede ser avanzada. Entonces, dentro de esta moderada leve, entonces podemos experimentar náuseas, dolor de cabeza, mareo, molestia de pecho, ampollas de piel, diarrea o visión borrosa. Ya cuando el síntoma de intoxicación es avanzado, entonces se tienen síntomas como el vómito, respiración dificultosa, pupilas dilatadas e inconsciencia. ¿Sí? Entonces son como algunos elementos que ayudan a reconocer el tema de la intoxicación aguda con plaguicidas. Bueno, ya lo hemos visto, pues una recomendación que tiene que llegar a los operarios, esta necesidad precisamente de hacerlos conscientes de cuidar su vida, a pesar de las incomodidades, ¿sí? Que estamos finalmente apostándole a una vida hacia adelante que puede llegar a no ser vida si no se tienen las medidas adecuadas. Bueno, entonces hagamos una evaluacióncita, primero la del cierre de esta presentación y después vamos a como nuestras 6 preguntitas de quiz que quiero que las puedan resolver ahí en el formulario. Entonces, ¿quién me dice qué son las estrategias de control en las personas? Profe, lo que estábamos hablando de los exámenes médicos que se tenían que hacer antes y después, y lo de la capacitación del personal para pues hacer bien lo de la aplicación, su inventario y demás. Perfecto, ¿cierto? Entonces, podemos establecer que básicamente son estrategias dirigidas a las personas que tienen contacto o realizan un manejo de los plaguicidas, ¿no? Bueno, como segunda pregunta, ¿qué rango de edad se sugiere para el manejo de plaguicidas? Profe, mayores de 18 y menores de 55. Magnífico, esa es la respuesta. Esto está muy fácil. Ustedes son muy pilosos. El tercero, ¿el seguimiento de acetilcolinesterasa a quiénes debe hacerse? Profe, a las personas que aplican organofosforados o meta, se me olvidó el otro. Ese. ¿Clorados? Ese le enreda a uno, ¿no? Y los carbamatos, muy bien. Sí, solamente a ese grupo de aplicadores, ¿no? Si no tenemos unos productos químicos con estos componentes, pues no hay sentido a realizar este tipo de examen. Lista de los EPP que son usados para la aplicación de plaguicidas, así rápidamente. Bueno, hay 2 grupos, ¿no? ¿Cuáles son? Eso. Sí. Profe, hay 2 grupos. ¿Ahí sería la mascarilla? Sí. Sí. Sí, entonces lo primero es como que diferenciarlo en esos 2 grupos, ¿no? Los permeables y los impermeables. Entonces ya es que hemos venido mencionando como los guantes, ¿cierto? Las mascarillas, estos pudieran estar, las botas, Respirador. Los respiradores, Protector sí, facial. el protector facial, muy bien, ¿qué más? El protector visual. Sí, sí. ¿Delantal ya? El delantal faltaba. El overol. No lo dejen al hombre así porque se enferma. Muy bien. Entonces, esos son los elementos que consideramos dentro de lo impermeable. Y lo permeable, entonces recordemos esas pijamas o mamelucos, esas prendas en algodón transparentes, por ahí me dijeron, esos ayudan a proteger contra el rozamiento de los impermeables. Muy bien. ¿Qué manejo debe darse al respirador o careta? Profe, pues debe tenerse primero en cuenta las horas de trabajo de cada uno. Creo que no puede ser mayor a 60 horas. Sí, correcto. Entonces, a 40 como más exactamente. 40, sí, es lo que, pues están como en las especificaciones técnicas de los filtros. Pero en general creo que de las que yo estoy mirando, 40 en promedio.
de horas de funcionamiento. Sí, perfecto. Entonces hay que mirar, hay que tener ese control. Bien, ¿qué más? Entonces, en el caso de ya haber terminado la labor, ¿qué deberíamos hacer con este tema de los respiradores? Guardarlas en una bolsita para que no sigan en funcionamiento. Exactamente, entonces eso es como el trabajo fundamental. También pues se recomienda Luego no limpiarlos, ¿no? sería la parte en donde el personal tiene que... ¿Cómo te fuiste, te fuiste, te fuiste? ¿Cómo? ¿Cómo? Profe, Señora, pregunta. sí, señora, sí, señora. Sí, te copio, te escucho. Estaba viendo un video en donde, por ejemplo, el personal que terminaba de hacer la aplicación pasaba a una sala de desinfección y después de la sala de desinfección sacaban, digamos, lo que eran los guantes y eso y lo colocaban en bolsas o bueno, en lo que es respectivo para, digámoslo así, ¿para qué? Para desecharlos o para, pues, tener control de que no haya contaminación externa o algo. Sí, correcto. Digamos que eso sí pasa claramente con los respiradores o las caretas. Entonces la recomendación que se da es que después de su uso se haga una limpieza de la misma y que sea empacada en una bolsa para lo que como comentaban, como que pare su proceso o haya un mantenimiento de los filtros, porque si se dejan al aire, pues prácticamente el filtro sigue generando su labor y sigue cumpliendo sus 40 horas de uso. Entonces, sí, hay, en ese tema particular hay que hacer esa limpieza y ese manejo. En el caso de los otros hay que entonces entrar a hacer un lavado de los mismos, ¿sí? Hay que, primero que también retirárselo, como hemos visto que son las recomendaciones de retirárselo, evitando contacto con la salpicadura o lo que pueda haber sobre la superficie, y tiene que darse un proceso de lavado del agroquímico. Del EPP, perdón. Y después de eso, pues también un proceso de extendido, alejado de las otras por ejemplo, pletas. después de que terminan de dar la ducha, ¿qué hacen con esa agua contaminada? Entonces, como hemos también mencionado, o como mencionamos en uno de los capítulos de controles en el medio, lo que buscamos es que esa residualidad líquida vuelva a los procesos. Entonces, generalmente se encuentra que por ejemplo, en algunas empresas de flores hay una forma de captación de estas aguas y vuelven nuevamente a ser aguas que pueden ser utilizadas en el proceso de la mezcla. Si eventualmente ya no se le puede dar ese manejo, las empresas deben garantizar que si van a hacer un vertimiento cumpla con los estándares establecidos. Entonces debe hacerles un proceso de manejo, pues en este caso de control de emisión o pues en control de la carga que pudiera tener, que también está reglamentada por una normativa, sino que en este momento no voy a ver si encuentro la norma, para que también la tengan, lo que es la norma para las descargas, es una resolución, creo que del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Sí? ¿Queda un poquito más claro? Bueno. Sí, señor. Perfecto. Y por último, ¿qué síntomas por intoxicación con pesticidas recuerda? Náuseas, dolor de cabeza, mareo. Exacto. Molestias en el pecho. Parece como un embarazo, ¿cierto? Ahí en las primeritas, ¿no? Ya después que viene el dolor en el pecho, exactamente, como esos leves moderados, ¿no? Y ya en el caso de que el tema sea un poco más agudo, más severo, ¿qué podría generarse o qué podría observarse dentro de la sintomatología? Perfecto. Dificultad para respirar. Y de pronto inconsciencia, ¿no? Uh-huh. Listo, que nos blanquearon los ojos en ese momento. Muy bien. Entonces, ese era el capítulo relacionado con todas las estrategias de control en las personas. Muy bien, entonces, si quieren, entonces revisemos rápidamente nuestro cuisecito y démosle respuesta, y ustedes entonces, por favor, respondan el formulario, bueno, a el que puse en el grupo. Entonces, ¿quién me lee la primera pregunta? ¿La tienen por ahí disponible? ¿Qué es un plaguicida? Exactamente, entonces, a ver, los escucho. Es un producto químico o biológico que se utiliza para el control de plagas o arbences en cultivos. Perfecto, ahí estuvo. Muy bien dicho. Yo puse, son sustancias químicas utilizadas para controlar y prevenir plagas que afectan
en las aplicaciones agrícolas o floricultura, ¿es que se llama? Sí, la floricultura también hace parte como del área de lo agrícola, ¿no? Entonces está bien. No, no olvides que también entonces hablábamos que también podrían ser de otro origen, ¿no? No solamente químicas, sino también podrían ser biológicas. Pero perfecto. Listo. Ahí, Segundo puntico. Sí, Ariel. Sí. Según ¿cuál es la fórmula para el cálculo del riesgo cuando se maneja en la agroquímica? Ah, bueno, entonces, ¿cuál era esa formulita que relacionaba dos variables? Toxicidad por nivel de exposición. Exactamente, entonces recuerden de nuestra tabla que la toxicidad multiplicada por el nivel de exposición, entonces era en últimas la ecuación del riesgo. Muy bien, gracias, Giselle. Tercer puntico. ¿Cuáles son las 5 estrategias para el manejo seguro de plaguicidas? Entonces, Que ¿cuáles son esos 5 grupos? Sí, ¿cuántos grupos de control? puente, medio, fecha, no me acuerdo de las otras dos. La de hoy, la a de ver, hoy. la de Se supone que el preparación y control de la respuesta. fuente, control del medio, control de las personas, post cosecha, preparación y respuesta ante emergencias. Esas son las 5, ¿no? Exactamente, entonces en esos son esos 5 momentos donde se generan estrategias o 5 momentos de control. Muy bien dicho. Listo, ¿qué? Vamos con la otra, ¿cuál es? Profe, qué pena, yo solamente tenía control del medio y control de las personas. Las otras tres, ¿cuáles son? Qué pena. Sí, entonces recordemos, ¿no? Entonces empezamos a hablar con control en la fuente, que es desde el momento que inicia todo. El control en el medio, que mencionábamos que era ese lugar donde se generaban los procesos de uso y aplicación. El tercero, control de las personas. Hay un cuarto momento que se relaciona con los 3 previos, pero pues que también se puede categorizar como un momento que sería el próximo que veamos, que es el control post cosecha. Y por último está el control relacionado con el manejo de derrames. Sí, son como los 5 momentos que merecen estrategias para garantizar el manejo seguro y racional. Listo, muy bien. Continuemos entonces. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Creo que hay una más o ya terminamos. Esto pasó como muy No, fácil. ¿en qué consiste el controlar la calidad de las aplicaciones y de dónde a dónde va este control? Perfecto. ¿Se acuerdan que ahí había como una estrategia relacionada con el control de la calidad de las aplicaciones? Y que dijimos, mire, esto comienza aquí y termina acá. Si recuerdan, ese está un poquitico más fregado, ¿no? Ese no está tan fácil. Yo sí me corché en esa, profe. Sí, es que de verdad sea, no. Bueno, recordemos un poquito que hablábamos que desde el momento en el cual se decide qué producto químico utilizar hasta el momento de la aplicación, en todo ese espacio de tiempo se tiene que definir todo lo relacionado con la calidad de la aplicación. ¿Se acuerdan? Desde el momento que se toma la decisión de qué producto utilizar, hasta el momento que efectivamente el producto es utilizado o aplicado. Entonces, Hasta el monitoreo, ¿no? Exacto, por ahí tiene que ir todo el Capacitación tema. del personal. Sí, ahí habría que... Capacitación del personal que va a monitorear. Creo que era algo así, ¿cierto? Sí, recuerden, desde el momento mismo que decidimos qué producto utilizar hasta el momento donde efectivamente aplicamos, en todo ese espacio hay que generar el control de la calidad de la aplicación. Si algo falla en ese trayecto, se está afectando el tema del control de la calidad de la aplicación. Muy bien, ese estaba como más complicado, pero ahí la sacamos. Listo, ¿qué más sigue? ¿En qué porcentaje de incremento del caudal emitido por la boquilla debe cambiarse? Creo que es el 10%. Perfecto, magnífico, excelente memoria. Sí, cuando cumplan el 10% o cuando ya eventualmente después de un proceso de aforo la boquilla me esté arrojando más de un 10% para un tipo de presión ya determinado, en ese momento definitivamente hay que generar el cambio. Muy bien, Giselle. ¿Hay otrica? Estaba como fácil. Diga una de las estrategias de control en las personas. Entonces eso sí,
ese fue el día de hoy, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias del conjunto de las, creo que 6 De estrategias? las 6, profe. La última. La última. Dotar de elementos para la protección del personal. Los EPP. Exacto. Esa es una de las estrategias. Entonces el personal tiene que tener dotación de elementos EPP para finalmente poder realizar los procesos de aplicación. Perfecto. Yo creo que ahí hemos aprendido cositas, o por lo menos hemos organizado, como les decía yo, la guía nos da como una estructura lógica, coherente, para poder entonces desarrollar en el tema de las empresas o en el tema del desarrollo profesional, pues un manejo racional de plaguicidas. Bueno, yo creo que eso era lo que tenía yo previsto por el día de hoy. Yo les iba a pedir lo siguiente: ¿qué posibilidad hay de que desarrollemos la clase mañana? Y porque el jueves de pronto tengo que viajar y no sé qué tipo de conectividad me encuentre a donde tengo que ir. Entonces, ¿qué posibilidad hay de que mañana desarrollemos la clase del jueves? Por mí no hay problema, profe, adelantemos. Sí, entonces veámonos en principio. Perfecto. Profe, yo sí no puedo. O sea, Ay, pues, yo después la veo. Bueno, perfecto, listo, no, magnífico. Sí, en últimas, como igual nos queda otra, pues ahí podemos hacer un ajuste con lo que eventualmente pueda quedar de duda de los videos. Si es que tengo que quizás el jueves estar fuera de la ciudad y no sé cómo me encuentre con la conectividad ya en las horas de la noche, entonces prefiero como más bien adelantar y bueno, y así no corremos riesgos el jueves. Listo, perfecto, entonces magnífico, yo creo que la clase estuvo provechosa, nos rindió, entonces los dejo descansar. No olviden entonces llenar el formulario, por favor, que lo requiero pues como evidencia de la evaluación, igual aunque al cabo de todas nuestras presentaciones hacemos una evaluacióncita, ¿no? Pero lo dejo como físico y constancia de evaluación de lo que hemos hecho en el curso hasta el momento. Profe. Señor. Sí, usted me puede regalar, o no sé, para los compañeros si también desean el archivo de selección de respiradores, el de 3M. Perfecto, sí señores, si yo me les comprometí, entonces inmediatamente cuelgue esta llamada, lo ubico, de hecho de una vez ya lo estoy casi que ubicando, para que todos puedan tener allí básicamente esa información. Bueno. Profe, y es una señora. Sí, ¿será que alguien de casualidad puede conseguir ay, se me olvidó, lo que viene en el respirador, la guía del respirador? Es que cuando uno compra el respirador, ahí viene como la utilización de él, y ahí es donde yo digo que yo me acuerdo que decía que había que lavarlo en un 3M. Sí. Pues yo precisamente por ese diálogo que tuvimos fue que me puse como a mirar la página de ellos y puse a revisarlo. Ahí fue donde extraje esa información y más aún les escribí, pero no me han respondido, la verdad. Yo les escribí en esos términos, un poco que me indicaran, pero la verdad no me han respondido. Estoy allí en espera de profe, esa información, pero si la llego a tener, claro que la comparto. Entonces, bueno, ya en un ratico les envío la información, ¿sí? De nuestro catálogo. Yo ya lo estoy aquí como localizando y entonces nos vemos mañana en nuestro horario habitual. Bueno. Vale, profe, buenas noches, gracias. Bueno, gracias, entonces que profe, tengan una feliz noche. Bueno, listo, sí señores, que estén muy bien entonces. Bueno, hasta luego, profe, muchas gracias, feliz noche. Que descansen todos, un placer, que estén muy bien. Bueno.